¿Qué tal, amigos del Encuentro con la Historia? La construcción del poder, 1829-1832, de Juan Manuel de Rosas, que ya habíamos comenzado la clase pasada. En la presentación pasada vamos a tener tres presentaciones a pedido de profesores de G&G y otros colegas que se encuentran en América Latina, Argentina y Salta. Vamos a trabajar hoy con el tomo 3 de Noemí Goldman, y en el tercer encuentro vamos a trabajar con una investigación propia sobre el segundo gobierno de Rosas y su caída definitiva. Vamos a arrancar con las diapositivas. El primer gobierno de Rosas, 1829-1832. Rosas inauguró su gobierno provincial con un sólido consenso, tanto entre los sectores propietarios agobiados por la incesante guerra civil que existía en esos momentos, como entre los sectores populares rurales y urbanos. El magnífico espectáculo de los funerales de Manuel Dorrego congregó a los poderes públicos y a la población urbana, y el gobernador en persona pronunció una oración fúnebre en memoria de su legítimo antecesor. Este acto, que reavivó pasiones no acalladas, marcó el comienzo de una política gradual que, conducente a extremar el enfrentamiento entre las facciones federal y unitaria, buscaba garantizar la fidelidad de la movilizada plebe porteña y la cohesión interna del Partido Federal. En esta próxima placa tenemos que, sin embargo, medidas, escenarios y prácticas demostraron que la divergencia de opiniones en el seno de ese partido y aún en el gabinete mismo del gobernador fue moneda corriente durante los primeros años de la era rosista. La misma sala de representantes que lo nombró restaurador de las leyes y de las instituciones de la provincia fue uno de los ámbitos donde se hizo evidente la brecha que separaba a los federales partidarios del equilibrio entre los poderes y de las libertades individuales, de aquellos que estaban dispuestos a respaldar con una sanción legal la voluntad rosista de prolongar el poder excepcional asegurado por las facultades extraordinarias. Tanto los informes que el Ejecutivo debió rendir acerca del uso de esas facultades como el tratamiento de su renovación fueron motivo de espinosos debates en la sala. Mientras el rosismo buscaba afirmarse en la ciudad, la campaña motivó la intermitente presencia del gobernador, que buscó extender y afianzar la acción del Estado. Es por eso que tras la inauguración de escuelas, cementerios e iglesias se percibe su intención de consolidar el orden rural, procurando suprimir todo vestigio de bandolerismo legado por la movilización de 1829. En realidad, Rosas es un nacionalista, es un gran nacionalista, un defensor de la Argentina, él llevaba la patria adentro, y bueno, de alguna forma u otra intentó volver a lo que era toda la cultura hispanoamericana. El gobierno de Balcarce y la división del federalismo porteño, 1833-1835. Como ya se señaló, luego de derrotada la unitaria Liga del Interior, empezó a plantearse en el seno del Partido Federal la necesidad de retornar a la normalidad institucional. En Buenos Aires, esta posición fue tomando cuerpo a lo largo de 1832 y tuvo como epicentro la discusión en torno a la renovación de las facultades extraordinarias ejercidas por Rosas. Quiero aclarar que no es lo mismo facultades extraordinarias que la suma del poder público, la suma del poder público es que en una persona se concentran tanto el poder ejecutivo, legislativo como judicial. En este caso, las facultades extraordinarias estaban relacionados al decretar el estado de sitio o no. En referencia a Rosas, no tardó en hacer notar su desagrado por la posible devolución de tan preciado instrumento político, devolución a la que parecían adherir incluso hasta algunos de sus ministros. En esta próxima placa tenemos que Rosas era, qué duda cabe, la figura política más importante y más poderosa de Buenos Aires. Sin embargo, dado el peso que había adquirido la vida institucional, manifestado, por ejemplo, en el respeto que el restaurador de las leyes decía tenerle a la misma, quienes se oponían a la concentración del poder en su persona lograron limitar sus intenciones, por lo menos en la sala de representantes. Es por eso que ese ámbito se transformó una vez más en una caja de resonancia de la lucha política que animaba a la ya de por sí agitada vida pública porteña. A fines de 1832,
y poco antes de que expirara el mandato de Rosas, la mayoría de la sala decidió que las facultades extraordinarias no le serían renovadas, pero al mismo tiempo le ofrecía ser reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, avanzamos como que esto es una ambigüedad, esta ambigüedad expresada tanto en reconocimiento como una nada secreta intención. Si bien Rosas era el líder máximo del federalismo porteño, Buenos Aires era un estado republicano y, como tal, el poder del Ejecutivo debía tener límites. Esta posición, pero también, como luego se venía, era una expresión del intento de algunos sectores para desplazar al rosismo y volcar a su favor el aparato estatal. Obviamente Rosas no estaba dispuesto a aceptar la gobernación en estas condiciones. Así se le hizo saber a la legislatura mediante un singular intercambio epistolar, práctica retórico-burocrática a la cual recurriría en más de una ocasión. En sus cartas fundaba el rechazo a la reelección en los males que le habían provocado su vida privada los servicios públicos prestados, sin olvidarse, claro está, de resaltar los males que le acarrearía a la provincia el ser gobernada sin las facultades extraordinarias. En esta próxima placa, semejando una comedia de enredos en el cual sus protagonistas se desairan mutuamente sin estar de todo claro quién llevará la de ganar, Rosa se negaba a aceptar la gobernación y la sala rechazaba sus sucesivas renuncias, aunque sin ceder en lo más mínimo sus pretensiones. En consecuencia, la Junta eligió a su ministro de Guerra, Juan Ramón Balcarce, quien en principio tampoco aceptó el cargo. No le era difícil notar que, junto con las dificultades políticas, debería enfrentar una crisis económica irresuelta provocada tanto por factores naturales, años de sequía, seguido por un periodo de abundantes lluvias, como por los costos de la reciente guerra civil. Balcarce contaba en su haber con el prestigio político y militar adquirido, no solo en su extensa participación en las luchas independentistas, sino también por su decidida actuación federal durante las guerras civiles. En ese sentido, su mayor cualidad parecía ser su segura subordinación a los designios de Rosas. Esta lealtad se vio inicialmente reflejada en su gabinete, compuesto por los ministros rosistas Victorio García Zúñiga en gobierno, Manuel Massa, muy conocido en la época en justicia e internamente en relaciones exteriores, y en Hacienda José María Rojas y Patrón, quien renunció y que tras varios recambios fue reemplazado por García Zúñiga. Por último, nombró a su primo, el general Enrique Martínez, en el Ministerio de Guerra, primo de Balcarce. Continuamos entonces, esta solución, si bien no era la deseada por Rosas, tenía la virtud de facilitarle una dedicación más plena a sus actividades privadas, sin tener que perder del todo el control de la vida política porteña. En consecuencia, reasumió su antiguo cargo de comandante general de campaña y emprendió durante 1833 y 1834 la campaña al desierto, el que ya había sido planificada durante su gobierno. En realidad fue una expedición al desierto. La campaña huele como algo punitivo, pero bueno, fue una expedición al desierto. Esta empresa le permitió unir en forma ventajosa sus intereses particulares con los públicos, o al menos con los de los hacendados y comerciantes, al asegurar la extensa línea de frontera que había venido ampliándose al sur del Salado desde la década anterior. Mientras tanto, al frente de un ejército poderoso y de una empresa que solo podía traerle mayor popularidad, se mantenía alejado de las intrigas políticas que auguraba iban a resurgir en la ciudad. Pero durante el interinato de Balcarce en 1833 se pierden las Islas Malvinas por la incursión británica a ese archipiélago. Durante la organización de esta expedición se desató el primero de los conflictos que irían revelando que, junto a la lealtad, el otro rasgo de Balcarce era su permeabilidad a distintas influencias, debilidad que transformaba esa fidelidad en algo fácilmente mutable. Quien mejor sacó provecho de esta situación fue su primo, consejero y ministro de guerra, el general Enrique Martínez, cuya base política se asentaba en parte de la antigua oficialidad federal y sus allegados que habían adherido al dorreguismo. Al dorreguismo, que es un neologismo, pero para hacer referencia a lo que había sido la política del ya fallecido Dorrego, asimismo, del asesinado Dorrego. Asimismo, los gobiernos de las otras provincias asumieron posturas y reclamos más firmes frente a Balcarce,
menos temido que su antecesor. De todas formas, se emprendió en el otoño de 1833 la marcha hacia el sur, que se vio coronada con el doble éxito de asegurar la línea de frontera y de alimentar una crisis política cuya resolución lo encumbraría a su regreso. A lo largo de esa crisis se manifestaron un conjunto de fenómenos que suelen ser considerados distintivos de la facción y de los gobiernos rosistas. Entre otros se destacan dos. En primer lugar, la creación de la mazorca, habitualmente confundida con la Sociedad Popular Restauradora, mientras que esta última estaba compuesta por miembros de la élite porteña adherentes al rosismo. La primera era un grupo de choque reclutado entre los sectores populares y utilizado para amedrentar a los opositores. Por supuesto que la que dirigía la mazorca era la mujer de Rosas, como máxima inspiradora de esta agrupación, Encarnación Ezcurra, quien encabezó durante la ausencia de su marido al sector más intransigente de sus partidarios. En segundo lugar, se produjo una hábil guerra propagandística que buscaba catalogar a los amigos y a los enemigos. A los primeros, es decir, a los cercanos, a los que estaban alrededor de Rosas, se los identificaba como buenos federales, federales netos o apostólicos, que vendrían a ser los ortodoxos, y a los segundos como decembristas unitarios, logistas y anarquistas, procurando desconocer su carácter de federales, aún bajo los nombres de lomos negros o cismáticos, con lo que ya eran reconocidos. Van a ser disidentes y de alguna forma van a unir sus lazos con el unitarismo, y muchos de ellos luego se irán refugiados a la banda oriental. Ambos fenómenos, la mazorca y la guerra propagandística, más que expresión de una voluntad que se deleitaba en el puro terror, eran armas de lucha política utilizadas a conciencia. En ese sentido, deben ser entendidos a la luz del proceso de movilización de los sectores populares rurales y urbanos desencadenados por más de 20 años de guerras. Rosas buscaba no solo representar y apaciguar a estos sectores, su movilización formaba parte de la estrategia para disciplinar a las élites políticas que creía podían poner en riesgo la estabilidad y el orden social. Por eso, en esta ocasión, como en 1829, su ascendiente sobre los sectores populares sería una de las claves de su triunfo sobre sus opositores. En esta confrontación, en la que sin duda estaba en juego el poder político como también la propia supervivencia, el rosismo resultó victorioso, pero este desenlace tiende a engañar, ya que, como en tantas otras oportunidades, impide valorar el poder real de sus adversarios y las opciones a las que pudieron recurrir. Entre estas, el general Martínez utilizó la fuerza militar para obtener un sorprendente triunfo electoral en los comicios celebrados el 28 de abril de 1833 para renovar la legislatura provincial, y que de esta manera va a tener nuevos elementos. En los días previos, los distintos grupos del federalismo habían consensuado trabajosamente una lista para la ciudad con una leve mayoría de rosismo. La astuta maniobra de Martínez sorprendió a los seguidores de Rosas, quienes no estaban preparados para contrarrestarla, desconociendo incluso la existencia de esa nueva lista. En medio de un clima convulsionado, los rosistas contraatacaron poniendo al descubierto la composición heterogénea de sus opositores y el oportunismo de muchos de ellos, aunque también el propio. En forma inesperada presentaron a la sala una iniciativa según la cual la Comisión de Negocios Constitucionales debía preparar un proyecto de constitución para ser sancionada por esa legislatura. Cuando la escalada de agresiones e injurias ventiladas por la prensa comenzaba a tornarse insoportable, decidió intervenir el gobierno a través del fiscal de Estado, Pedro Agrelo. El primer periódico al que se propuso enjuiciar fue El Restaurador de las Leyes, situación confusa que fue aprovechada por los rosistas, quienes empapelaron la ciudad, haciendo pasar este episodio como un enjuiciamiento a la propia persona de Rosas. La sala eligió como gobernador al general Viamonte, quien asumió al día siguiente. Durante su breve mandato procuró llevar a cabo una política de conciliación que intentaba asegurar la estabilidad de la provincia, enterrando en el olvido las diferencias entre las facciones. Bueno, no era fácil, alumnos, gobernar esa época. Rosas, estimados seguidores, colegas, profesores, investigadores, Rosas se mostró disconforme con este desenlace.
Desde un punto de vista institucional sostenía que debía asumir provisoriamente el presidente de la sala para luego convocar a nuevas elecciones a fin de que ésta se completara y pudiera nombrar al gobernador propietario. Si bien públicamente apoyaba al gobierno, en privado la hostilizaba. En su desacuerdo era más profundo que una simple querella institucional o legalista. Lo que deploraba era la política de Viamonte, que buscaba la conciliación entre las facciones. Consecuencia, el gobierno debió soportar un creciente clima de violencia por parte de los rosistas, encabezado por Encarnación Ezcurra, que tuvo por resultado la inmigración de los federales lomos negros hacia Uruguay y el interior del país. Por supuesto que a pesar de estos movimientos, aún seguía siendo vigorosa la oposición a la concentración del poder por parte de Rosas. A fines de diciembre de 1833 se produjo el último intento orgánico del sector liberal del Partido Federal. Los miembros de la Comisión de Negocios Constitucionales presentaron en la sala un proyecto de constitución en el cual se resaltaban las libertades individuales, se proclamaba la división de poderes, poco clara al faltar un texto normativo, se prohibía taxativamente la asunción de facultades extraordinarias y se preveía un ejecutivo de 3 años, solo reelegible una vez pasadas 6 fuera del poder. Por supuesto, dicho proyecto nunca fue sancionado. Como contrapartida, los sectores más intransigentes del rosismo creían percibir en cada acto liberal de la administración Viamonte un intento por retornar al predominio unitario. Así, un proyecto destinado a la reorganización de la enseñanza universitaria parecía hacer resurgir el espíritu de la época rivadaviana. Pero no solo el espíritu. El 28 de abril de 1834, Rivadavia retornaba a Buenos Aires en medio de fuertes rumores sobre la existencia de complots unitarios. Fines de mayo, y tras culminar exitosamente con la campaña, yo digo más bien la existencia de la expedición al desierto, Rosas se despidió de sus tropas a orillas del Napostá, en Bahía Blanca, que es un río. Mientras tanto, el gobierno se debilitaba al no poder contener los continuos hechos de violencia que ya habían cobrado varias víctimas en una atemorizada ciudad. La crisis política no hacía sino agravar la situación al entrelazarse con las persistentes dificultades económicas que afectaban aún más la legitimidad de la administración Viamonte. Finalmente, el 5 de junio, Viamonte presentó su renuncia, dejando asentada la existencia de fuerzas perturbadoras que le impedían gobernar, en una clara alusión a Rosas y sus seguidores, como era de esperar, como era de esperar, porque la situación se había tornado demasiado grave. La legislatura decidió elegir al gobernador Rosas, quien llegó a renunciar varias veces a dicho ofrecimiento. Nuevamente se produjo un profuso intercambio epistolar en que, evidentemente, con una sala que seguía sin asegurarle las facultades extraordinarias, aunque se prodigaba con brindarle sonoros homenajes al ahora llamado héroe del desierto. Tras fracasar en este intento, se buscó infructuosamente elegir a distintas figuras hasta que se asumió integralmente el presidente de la sala, Manuel Massa. El conflicto en el noroeste, el asesinato de Quiroga, de Facundo Quiroga, mientras Buenos Aires parecía encaminarse a la estabilidad bajo la tutela de Rosas y su facción, en el interior las disensiones ponían en peligro el frágil equilibrio alcanzado tras la firma del Pacto Federal. En la región del noroeste, y luego de haber sido deshecha la unitaria Liga del Interior, había empezado a ascender la figura del tucumano Heredia, quien había alcanzado la gobernación de su provincia en 1832 con el beneplácito de Quiroga. Sus objetivos eran convertirse en la figura dominante de dicha región y autonomizarse de la tutela del eje Buenos Aires litoral. Los propósitos chocaban con los intereses del gobernador salteño Pablo de la Torre, quien recibía apoyo a su vez del santafesino Estanislao López. Hacia 1834 se ahondaron las tensiones entre ambos gobiernos, mientras se cruzaban mutuas acusaciones de trabajar para un proyecto unitario que buscaba anexar territorios a Bolivia. Entre ellos ahí estaba Facundo de Zuviría, el salteño. Como si no fuera suficiente, a mediados de ese año Jujuy provocó un alzamiento que tuvo por resultado su emancipación de Salta, constituyéndose así
en una nueva provincia autónoma. Tras esa revuelta, el gobernador salteño Pablo de la Torre fue asesinado en un confuso episodio mientras permanecía prisionero, teniendo en cuenta los peligros que podían traer aparejados estos conflictos entre gobiernos que se reconocían federales. El gobernador de Buenos Aires, Manuel Massa, había encomendado a Facundo Quiroga la tarea de mediar entre Heredia y de la Torre. Al mismo tiempo, Rosas le había solicitado que usara su influencia para difundir en el interior la opinión sobre la inconveniencia de sancionar momentáneamente, por supuesto, una constitución hasta que no se aplacaran las luchas y las provincias no tuvieran una organización apropiada. Cuando Quiroga llegó a Santiago del Estero, se enteró de la sangrienta resolución del conflicto y, deplorando su desenlace, Quiroga se conformó con mediar entre Heredia y las nuevas autoridades salteñas. A su regreso, en febrero de 1835, fue asesinado en Barranca Yaco, provincia de Córdoba, por una partida que respondía a sus enemigos políticos, los Reina Fe, caudillos de esa provincia y protegidos de Estanislao López, sobre los que luego va a recaer, por supuesto, la pena de muerte de parte de Juan Manuel de Rosas. Bueno, el 6 de mayo de 1835, la Sala, estoy hablando de la Sala de Representantes, que durante varios años se había resistido a investirlo de poderes excepcionales, lo nombró gobernador y capitán general de la provincia por 5 años con la suma del poder público y, por supuesto, las facultades extraordinarias. Días más tarde, estos poderes fueron ratificados por un plebiscito en el que, en medio de un clima de temor, participaron los votantes de la ciudad de Buenos Aires. Finalizaba así una etapa en la cual Rosas había logrado suprimir toda disidencia interna y externa en Buenos Aires. Desde el mismo día de su asunción, la provincia comenzó a mostrarse monolíticamente federal hasta en sus mínimas y no por eso menos importantes expresiones. Ahora sí, estaba en condiciones de avanzar sobre el resto de las provincias rioplatenses, propósito que solo lograría plenamente el interior durante la década siguiente, aunque esa política terminaría fracasando en el litoral y causaría su derrota, sin poder conocer el final de este proceso, pero previendo los momentos difusos, las tormentas que se avecinaban, y no solo en la República Argentina. A los pocos días de hacerse cargo de la gobernación, Rosas le escribía al gobernador santiagueño Ibarra, recordándole que la causa de la federación era similar a la de la primera independencia o la de la independencia, con el agravante de que los enemigos de la primera tenían 1000 modos de enmascararse, que no tienen los de nuestra independencia, por lo que concluía que es preciso no contentarse ni con hombres ni con servicios a medias y consagrar el principio de que está contra nosotros el que no está del todo con nosotros. Bueno, queridos amigos, esta segunda entrega de Juan Manuel de Rosas para todos los amigos de Salta, Argentina y Latinoamérica. Un saludo grande a los profesores, a los colegas investigadores, G&G. Y en la próxima semana vamos a tener la tercera y última entrega con un trabajo de investigación personal que lo voy a divulgar. Y bueno, y de esta forma me despido siempre con un abrazo fraternal y que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias, muy amable, un gran abrazo.